Hermanos y amigos, hoy miércoles 23 de abril, lección número 4, las naciones, primera parte, texto para memorizar. A Cristo le fue dado el dominio, la gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su dominio va a ser eterno, que nunca pasará, y su reino jamás será destruido. Daniel 7:14. Querido Dios, gracias porque viene tu reino pronto, donde nunca más habrá dolor, ni muerte, ni llanto, porque las primeras cosas habrán pasado. Amén. Ahora bien, para hoy, miércoles, los gobernantes de los gentiles. ¿Quiénes son los goyim o gentiles? Son las naciones que no están dirigidas por Dios o no tienen a Dios en sus designios. Voy a hacer el recuento. Cuando Dios establece a Israel como nación en el monte Sinaí, y luego es confirmado que el reino de David, que fue un reino de 40 años, el mejor reino. Ha habido 3 reinos de 40 años en el Antiguo Testamento. El reino de Saúl, 40 años. El reino de David, 40 años. Y el reino de Salomón, 40 años. Ahora, cuando se segrega, como dije ayer, las 12 tribus, 10 fueron para el norte y jamás adoraron al Dios verdadero por 209 años. Y el reino del sur, que algunos reyes fueron buenos, como Josafat, como Josías, por decir algunos nombres, reyes santos, reyes buenos, ellos gobernaron 323 años, intercambiando o intercalando reyes buenos y reyes malos, hasta que viene Nabucodonosor, rae en el 722. El reino del norte fue destruido en su apostasía rampante contra Dios por Tiglat-Pileser y también por otro rey asirio. Entre ellos estaba Sennacherib, Tiglat-Pileser y Sargón V. Desaparecen esas 10 tribus. Faltan 2 que están en el sur, con asiento en Jerusalén. Cuando viene Nabucodonosor en el año 605, en el tercer año del rey Joacim, rey de Judá, Nabucodonosor rodea. ¿Por qué rodea el reino del sur? Porque se pasaron 490 años violando el sábado. Y Dios dijo, 490 entre 7 da 70 años. O sea que ustedes tienen 70 años de cautiverio por haber pisoteado mi sábado. Está en Segunda de Crónica, está esto, en el último capítulo. Y se pasan 70 años en Babilonia mientras la Tierra Santa guardaba sus sábados. Cuando regresa por vía de Zorobabel, por vía de Esdras y por vía de Nehemías, estos 3 prohombres reedifican la ciudad, y a partir de ahí el reino de Israel recibe la lección de cuán malo es servir a los dioses ajenos, habiendo rechazado al Dios verdadero, es a saber, a Jehová. Cuando ellos regresan, mas nunca usted ve en el Nuevo Testamento un judío arrodillado ante una imagen. No lo ve porque aprendió la lección de 70 años de cautiverio de cuán malo es servir a los dioses ajenos. Cuando Cristo viene, ¿qué encuentra? Encuentra a Judea subyugada o dominada por el imperio de los Césares, y que cayó como provincia romana, si mal no recuerdo, en el año 30 a.C., cayó como provincia romana. Y este reino que cae
ese reino estaba por desobediencia a la ley de Dios, estaba bajo el dominio de Roma, que Roma es el agente que crucifica a Cristo por instigación de los dirigentes que no querían saber de Cristo en sus días. ¿Qué había pasado? ¿Por qué el reino de Israel estaba subyúdice en las manos de Roma, un imperio férreo que gobernó del año 168 al año 476 después de Cristo, alrededor de 600 años, aplastando a sus enemigos? Que ellos se habían separado de Dios. Entonces Cristo, ese reino de Roma estaba siendo dirigido por... ¿De dónde venía Roma? ¿De quién era que venía? ¿De dónde vendría el reino romano? Vendría de Jafet, porque Europa es de Jafet que viene. El Medio Oriente viene de Shem, y los africanos y los egipcios, que son africanos, vienen de Cam. Es decir, aparece Shem, que es Cristo, simbólicamente, aparece Shem contra Jafet. ¿Quién es Jafet? Roma, el imperio romano. Y hermanos y amigos, había caído como provincia romana siglos antes de Cristo. Y Jesús habla de los gobernantes. En Lucas 4, cuando se enfrenta al diablo, le dice el diablo a Jesús: y llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento de tiempo todos los reinos de la tierra a Jesús. Y le dijo el diablo a Jesús: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí ha sido entregada y a quien quiero la doy. ¿Quién fue el que le entregó el reino del planeta? Adán. ¿Cuándo lo entregó? Cuando pecó. Al pecar se hizo siervo del que lo venció. Y a partir de ahí todos los reinos de este mundo han venido trillando el mismo camino de Satanás, de desobediencia impertérrita a la ley de Dios, en enemistad contra Dios. Y saben una cosa, el mundo ha tenido 7 imperios mundiales. Primer imperio mundial, el de Nimrod, la antigua Babilonia. Segundo imperio mundial contra Dios, Egipto. ¿Recuerda a Faraón cuando persiguió a Moisés en el Mar Rojo? Tercer imperio enemigo de Dios, Asiria. ¿Recuerdan ustedes lo que le hizo Asiria al reino del norte, a las 10 tribus, que la desapareció? Cuarto reino mundial, el reino de Babilonia, la Neobabilonia de Nabopolassar y Nabucodonosor. Cuarto imperio contra el reino de Dios. Quinto imperio, Persia, Medo-Persa o Medo-Persia. ¿Recuerdan ustedes contra la reina Esther? Sexto imperio, el imperio griego. El imperio griego, dirigido por Alejandro el Grande, que gobernó la Macedonia en el año 300. Y el último imperio fue el imperio romano, el imperio de los Césares, desde el año 168 antes de Cristo hasta el año 476, con la deposición del rey del César Aristóbulo, y de ahí los bárbaros dividen
el imperio romano hasta que éste sucumbe. Y entonces esos 7 gobiernos mundiales, todos fueron dirigidos por Satán. Aunque Dios es quien quita y pone reyes, Satanás toma y distorsiona el plan de Dios. Pero Dios tiene un pueblo que ha sido llamado a proclamar este mensaje a todos los reinos de este mundo antes de que venga el fin. Entonces Jesús en Mateo capítulo 20 explica lo siguiente con relación a los reyes. ¿Qué dijo Jesús en el versículo 25? Dijo Jesús: entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los príncipes de los gentiles, o sea, de los paganos, se enseñorean sobre ellos, o sea, gobiernan como seres malos, que son grandes, ejercen sobre ellos potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera ser entre vosotros grande, sea siervo. La palabra siervo ahí es diáconos en el griego. Y el que quisiera entre vosotros ser el primero, será vuestro siervo. Ahí está la palabra doulos, o sea, esclavo, al servicio de los demás. Como el Hijo del Hombre no vino para ser diaconeo, o sea, no para qué, para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, o sea, por recompensa. Amigo, eso es lo que Cristo ha venido a establecer. El reino de Dios comienza con humildad. Y cuando usted lo coloca en un puesto de relevancia, actúe con autoridad, pero con humildad, porque Dios lo puso para engrandecer su nombre en ti, como pasó con José, como pasó con Daniel. Dios pone a los hombres en puestos claves para que glorifiquen el nombre de Dios, es decir, para revelen el carácter de cómo es Dios, un carácter bueno. Y hermanos y amigos, déjenme decirles, Cristo inauguró su reino a través del Espíritu Santo, con el derramamiento del Espíritu Santo en el aposento alto, según Hechos 2. Y el mandamiento es: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y Cristo no va a venir hasta que nosotros prediquemos ese Evangelio del reino al mundo entero. Y déjenme decirles, se está predicando 24 horas a través de Instagram, Facebook, YouTube, TikTok y otras fuentes más. Están poblando y predicando el Evangelio al mundo entero, porque el rey que viene con un reino nuevo. ¿Para qué? Como dice Apocalipsis capítulo 11, que cuando Cristo muere y resucita, dice Apocalipsis el capítulo 11 y el versículo 15, y el séptimo ángel tocó la trompeta, y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre. Jamás. Todos los reinos que vemos ahora, Rusia, Estados Unidos, Europa, América entera, Oceanía, África, Medio Oriente y Oriente, todos esos reinos van a ser destruidos cuando Cristo venga por segunda vez, y la mejor forma de establecer ese reino es ir y predicar este evangelio a toda criatura. Que Dios nos ayude a ser una luz para los gentiles, como dice la lección de mañana jueves. Dios te bendiga.